día de hoy, mis amados, lleva como título Hacer el bien edifica a la familia. Voy a invitar a que usted tenga su Biblia en el pasaje de Romanos que tuvimos hace ratito una lectura bíblica en Romanos capítulo 12, versículos del 9 en adelante. Vamos a estar corroborando algunos puntos muy importantes. Les invito a que vayamos a Dios en oración. Padre, aquí está tu pueblo, aquí estamos delante de ti, anhelando, Señor, ser edificado, anhelando ser confortados con tu palabra. Por favor, Señor, háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados, este pasaje bíblico que encontramos aquí en Romanos, el apóstol Pablo acá, en los primeros 11 capítulos habló acerca del problema del hombre que es pecador, pero en los versículos 5, capítulo 5, al final habló acerca de la gracia de Dios. Así que el hombre es pecador, pero Dios muestra su gracia y entra al capítulo 12. Así que, hermanos, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Ahora el apóstol Pablo va a hablar acerca de la ética cristiana, del comportamiento del cristiano, de la manera de vivir del cristiano. Entonces, en estos capítulos, el apóstol Pablo habla de esa ética del cristiano. ¿Y por qué les digo esto, mis amados? Porque muchos predicadores, cuando hablamos acerca del matrimonio, cuando hablamos acerca de la familia, no usamos toda la Biblia. Muchos predicadores solamente vamos como al Salmos 127 que acabamos de leer, Salmos 128, otros nos vamos a Proverbios 31, otros nos vamos a Efesios capítulo 5, a Colosenses 3, que hablan acerca del matrimonio, de la familia. No tiene por qué no tenemos por qué reducirnos a esos capítulos. Toda la Biblia debe usarse cuando vamos a hablar de la familia, cuando vamos a hablar del matrimonio. ¿Saben por qué, mis amados? Porque si esto está dirigido a cristianos, en primer lugar, mi vida cristiana debe reflejarse en el hogar. Ahí se debe reflejar mi vida cristiana. Sea esposo, esposa, sean hijos, seamos padres, ¿dónde vamos a reflejar nuestra vida cristiana? En el hogar. ¿Por qué? Porque en el hogar está, en verdad, es ahí donde se demuestra en verdad de ser el verdadero creyente. Hay un autor que escribe acerca de la familia, del matrimonio, y dice: ¿quieres crecer en santidad? Cásate. Porque ahí están las pruebas. Porque es ahí donde, a través del diálogo, de la plática, de los roces, se muestra el carácter. Entonces, por eso, toda la Biblia, mis amados, se debe usar para todos los temas, ¿sí? Porque la palabra del Señor está para exponerse, enseñarse y practicarse en todas las áreas de la vida. En todas las áreas de la vida. Porque no dejamos la investidura de cristianos y no los ponemos los domingos. No ponemos la investidura cristiana los miércoles o los lunes en la femenil. El cristiano es cristiano las 24 horas del día, los 365 días del año, todo. Y es ahí, mis amados. Por eso el tema de hoy, hacer bien edifica a la familia, porque estamos hablando de la familia. Y en primer lugar, mis amados, vamos a hablar acerca del primer punto, del primero. Hermanos, lo primero que tenemos que hacer en el hogar, en la familia, es amar en verdad, prefiriéndose mutuamente. ¿Quieres ir conmigo al versículo 9 y 10 en tu Biblia? Y leemos todos. ¿Qué dice? El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Qué más?
amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. Así que, en primer lugar, en este punto, mis amados, tenemos que amar sin fingir, ¿verdad? Ese amar sin fingir debe ser prioridad en el hogar. ¿Cómo es amar un amor fingido? ¿Alguien puede simular por ahí cómo es un amor fingido? ¿O tendríamos que buscar en Google qué es un amor fingido? ¿Ah? ¿Se ha dado, mis amados? ¿Ustedes creen que se dan en la relación familiar ese amor fingido? ¿Ustedes creen que se puede dar? ¿Se da? Hermanos, la vida cristiana se debe vivir en todas partes. Y el primer lugar, la primera iglesia es el hogar. Y ahí, mis amados, Dios nos pide que amemos sin fingir. O sea, amemos en verdad. El verdadero amor comienza en casa. Si no amamos en casa, ¿cómo vamos a amar a otros? Pero en muchas ocasiones, amados, decimos amar a los que no están en casa. ¿Por qué creen ustedes que decimos amar y mostramos más amor, bonita cara a los que no están con nosotros en casa? No sé si sabían ustedes, pero suele suceder. Dice que una ocasión un líder de la iglesia se asustó. Cuando llegó a su casa, los 3 hijos tenían cada uno su maleta. Y se queda y dice: papá, te estamos esperando para que nos lleves. ¿Y a dónde van? No, porque tú eres otra persona en el templo, en la iglesia. Así que nos queremos ese papá de la iglesia, queremos ese papá del templo y nos queremos ir a vivir allá al templo. Y en muchas ocasiones puede suceder eso, que cuando nos relacionamos con la gente, con los hermanos, podemos mostrar sonrisa, cariño, amor. Pero ¿por qué no en casa? ¿Por qué no esa misma actitud? Alguien dijo una ocasión: oye, pensé que ibas a estar molesto, pero te veo bien. No, pues ¿cómo voy a poner mi mala cara ante los hermanos? No, pues lo mismo en casa. Lo mismo en casa. No tiene por qué ser una cosa en otras áreas, en otros lugares y diferente en casa. Entonces, hermanos, el amor se hace sin fingimiento. O sea, el amor debe ser real. Es amor, el amor nunca deja de ser. ¿Están de acuerdo con eso que dice Pablo? El amor nunca deja de ser. El amor debe ser aquí y allá. Así que entonces nos enseña que el amor no debe ser fingido, y eso debe ser prioridad en la familia. Y en segundo lugar, en ese mismo punto, mis amados, tenemos que aborrecer lo malo y seguir lo bueno. ¿Qué dice el versículo 9? Al amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno, mis amados. Entonces, nosotros tenemos que seguir lo bueno y aborrecer lo malo. ¿Qué cosas malas podríamos aborrecer que daña a la familia? No me lo diga, pero piensa solamente qué cosas malas se dan en la familia, que se dan en el hogar, que no edifican, que destruyen, que dañan la relación, que abren brechas. ¿Cuál es aquello malo? ¿Malos comentarios? ¿Podría ser? ¿La indiferencia? ¿La falta de respeto que vimos en la mañana? ¿No cree usted? No reconocer, no ser agradecidos. Hay muchas cosas malas que pudieran dañar, que traemos arrastrando y que lo tenemos ahí. ¿Y cuál es lo bueno? Dice: seguid lo bueno. Aquello que edifica, aquello que conforta, aquello que restaura, la gratitud, ¿no es cierto? El ser respetuoso, el ser amoroso.
Usted conoce su hogar. Si usted es hijo, ¿qué cosas malas hay en tu corazón, en tu vida, que pueden dañar la relación con tus hermanos, incluso con tus padres? Usted es esposo, esposa, ¿qué cosas, aquellas cosas que se están y que son malas y que no ayudan a embonar bien? Ayer estábamos en las conferencias y una de las conferencias que estaban hablando acerca del amor en verdad y el respeto hacia los padres, justamente entró una persona con un problema de salud, pero también el mensaje le llegó a su corazón. Y me acerqué a él, pensé que él lloraba porque sí tenía un problema de salud, pero él me decía, yo entré aquí a refugiarme porque el calor me está atormentando, me siento desmayar, pero el mensaje, o sea, lo que están diciendo, me llegó. Yo me acabo de pelear con mi mamá y entro aquí, justamente parece que estuviesen hablando. Hermanos, hay muchas cosas que dañan la relación. Hay que seguir lo bueno. ¿Qué cosa edifica? ¿Qué cosa conforta? ¿Qué cosa ayuda a embonar bien, mis amados? Analicemos. Otro punto en ese mismo punto que estamos viendo, el tercer inciso sería, hermanos, versículo 10, que dice el versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos. Entonces dice el inciso C que tenemos, ¿qué cosa? Preferirnos unos a otros, preferirnos unos a otros, ¿no? Eso es muy importante en la vida. Pero a veces no quisiera que ella esté cerca de mí o yo cerca de ella o entre más lejos mejor, ¿no? Eso es dañino en una relación familiar. Eso es dañino en una relación matrimonial. No, tenemos que preferirnos unos a otros. Yo prefiero. No sé si los varones se acuerdan o las damas, cuando hacíamos las cascaritas en las calles en aquellos tiempos, cuando estábamos chamacones, hace poco apenas, ¿no? Y entonces preferíamos, no, yo prefiero, yo quiero a fulano y entre comillas buscábamos a los mejorcitos, ¿no? Preferíamos no, aquel, me prefiero al otro. Y cada quien estaba llamando, ¿no? Bueno, es una idea para ilustrar que en el hogar debemos preferirnos. Cada miembro de la familia debe ser importante para tus decisiones, para tus propósitos, para tus proyectos. Y en muchos hogares, mis amados, usted tal vez no lo sabe, pero carecen de eso. Y están a punto de llegar al colapso en muchos matrimonios y en muchas familias. En segundo lugar, mis amados, también hay que hacer el bien, porque eso edifica la familia. Y el segundo punto nos habla de que el matrimonio y la familia deben servir con gozo al Señor, aún en medio de las adversidades. ¿Quieres ir conmigo al versículo 11 y 12? Todos, por favor, y dice, en lo que requiera diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Así que matrimonio y familia, servir con gozo al Señor, aún en medio de la adversidad. Qué bonito, qué hermoso cuando en las mañanas, los domingos, la familia se están preparando juntos para servir al Señor. Pero es triste y cuando el esposo sale adelante y allá que ella llegue como pueda. Y si los hijos pueden llegar, bien, y si no. Pero qué hermoso es prepararse. Oye, vamos a salir juntos, vamos a caminar juntos. Pero hay algo más, mis amados, aquí. Muchas veces podemos venir al templo, pero no estar sirviendo al Señor. Podemos ser personas que nos congreguemos, hermanos, pero no servir al Señor.
Y la enseñanza aquí, mis amados, es que nosotros sirvamos al Señor, no solamente nos congreguemos. Es bueno congregarnos, qué bueno que nos congregamos, pero servir al Señor va más allá. Es desarrollar tus dones, desarrollar tus capacidades, es desarrollar tus habilidades, es desarrollar ese potencial que Dios te dio. Tal vez no lo has descubierto porque no te has decidido participar. No sé si ustedes sabían, pero en mis participaciones yo he comentado, mis amados, que yo tenía miedo a hablar en público. Yo era un pavor a hablar en público. Y yo estaba en el templo y si de repente alguien me quería tomar en cuenta para dirigir una lectura, porque sucedía a veces, no nos decían, ¿no? Y voy a pedir a Julano que pase a hacer la lectura. Y yo prefería esconderme, ¿no? Porque no era de esos que podía hablar en público. Incluso cuando ya sentí el llamado y era fuerte el llamado del Señor, otro día les digo cómo se dio eso. Y yo ya predicaba, pero con mucho miedo y temor. Incluso ya oficialmente en el seminario estaba dando mi primer sermón y yo dije, me esforcé mucho y dije, no, 25 minutos predico, 25 minutos predico. Hermanos, créenme, pero como ahí en el público estaban los maestros y que habían 3 que nos tenían que calificar, yo pasé al frente, pero viendo, entre lo que caminaba, viendo dónde estaban los maestros, pero los nervios los tenía, ¿no? Porque a mí me daba pavor estar enfrente. Y en mi primer predicación así, donde me estaban calificando, tardé 3 minutos, nada más, 3 minutos, así como se los digo. Con la misma que subí, bajé, frío. ¿Por qué no? Me consideraba incapaz de poder hablar. Pero decidí decirme, Señor, usa mi vida. Y el Señor te ayuda, pero tienes que desarrollar tu potencial. Como familia, mis amados, servir al Señor. Y aquí dejo algunos pensamientos que están allí en el mismo texto. Mis amados, ¿cómo debemos de servir al Señor? Versículo 11, en primer lugar, ¿qué dice el versículo 11, mis amados? Dice que tenemos que, con diligencia, servir al Señor con diligencia. ¿Qué más? Dice el texto ahí. Ferviente en espíritu. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, mis amados, que como familia y matrimonio tenemos que servir al Señor con diligencia? Y fervientes en espíritu. Ay, me toca abrir el templo hoy, pero al ratito voy. ¿Así? Ay, me toca dar la clase. Pero, ¿qué me esperan tantito los hermanos? ¿Así? No, la familia y el matrimonio, mis amados, que sirve ferviente, que sirve con gozo al Señor, debe mostrarse es diligente, es presto, pronto. Se ve la acción, mis amados. Y tiene un espíritu fervoroso que se ve, es contagioso. Pero en muchas ocasiones, a veces desarrollamos o venimos a desarrollar nuestro ministerio como caras de regañado, ¿no? Usted no sé si tiene usted idea cómo es el regañado, pero muchas veces así venimos. Amados, el Señor quiere entonces, ¿qué dice el siguiente punto, mis amados? Dice que debe ser con gozo aún en la prueba. El versículo 12, ¿qué dice el texto? Gozaos en la esperanza y sufridos en la tribulación y constantes. Así que, mis amados, aún el que estés pasando por prueba, debemos de servir con gozo, debemos servir con esa alegría, mis amados, al Señor. Yo no sé qué liderazgo, no sé qué ministerio, yo no sé dónde estás desarrollando
tus dones, pero tenemos que hacerlo con gozo, aún en medio de la adversidad. La familia, hermanos, en el siguiente inciso, hermano, ¿me apoyas? Así que, mis amados, la familia debe depender de la oración para servir mejor al Señor. La última parte del versículo dice, constantes en la oración. La familia debe echar mano de la oración, revestirse de la gracia, revestirse del poder de Dios, depender totalmente de Dios. Quien no ora confía en sus propias fuerzas. Si desarrolla un liderazgo, se desarrolla un ministerio y no busca el rostro de Dios, estás confiando en tus fuerzas, estás confiando en tus recursos, estás confiando en tus experiencias y no estás dependiendo totalmente de Dios. La familia que sirve al Señor debe orar al Señor porque está dependiendo totalmente del Señor. Señor, usa mi vida, usa la vida de mi esposo, usa la vida de mi esposa, usa la vida de mis hijos, usa la vida de mi padre, pero depender de la oración. Es una familia, mis amados, que hace el bien. Y hacer el bien edifica, mis amados. Amados, esto es muy importante. No sé dónde estás sirviendo como familia al Señor. ¿Tu esposo tiene un ministerio? ¿Y tú como esposa lo estás apoyando? Tu esposa tiene un ministerio y tú como esposo lo estás apoyando. Tus hijos tienen un ministerio, ¿lo estás apoyando como padres? No agarren, hermanos, el servir al Señor como para castigar a sus hijos. Les cuento lo siguiente, eso nunca lo hagan. Una hermana una ocasión le dijo a su adolescente, por esta actitud que tienes, no te voy a dejar ir al ensayo del grupo y mucho menos a la reunión de jóvenes. Pregunto, ¿es buena? ¿Se debe usar eso para corregir? No. Y al poco tiempo, pastor, ore por mi hijo, ya no quiere ir a la iglesia. ¿Quién lo alejó? No agarren las cosas del Señor para castigarlos. La familia debe servir al Señor. Si el adolescente, el joven está sirviendo al Señor en algún ministerio, apoyarlo. A ver, vamos, te voy a dejar, a ver, ¿quieres que te apoye en algo? Si la esposa tiene un ministerio varón, apoyar. Pero suele suceder en ocasiones, cuidado, agarras un cargo, esposa mía, ¿por qué? Allá tú, no cuentes conmigo. Amados, hacer bien edifica la familia. Y por tanto, mis amados, el matrimonio, la familia debe servir con gozo al Señor, aunque haya pruebas. ¿Cómo está el servicio al Señor, mis amados? Con tu familia, con tu matrimonio. ¿Están sirviendo al Señor? ¿En verdad? Tercero, mis amados, hacer bien edifica la familia. Familia compartiendo con los necesitados o compartir para aquellos que pasan necesidad. ¿Qué dice el versículo 13? Todos, por favor, en su Biblia. ¿Escucho? Gracias, mis amados. Compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Así que, mis amados, la familia, si va a crecer, si la familia se va a edificar, ya dijimos que lo van a hacer sirviendo al Señor. Y otra de las formas es compartiendo para con aquellos que pasan necesidad. Amados, muchas cosas se pueden hacer, pero si vemos hacer. Muchas cosas se pueden aprender, pero si nosotros vemos que lo están haciendo. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados?
¿Quieres que tus hijos sirvan? Que te vean sirviendo. ¿Quieres que tus hijos aprendan a servir a los otros, a atender las necesidades de los otros? Hagámoslo como padres. Que también ellos vayan aprendiendo de que podemos ayudar a los que pasan por necesidad. Pero ¿cómo van a aprender a hacerlo si no lo ven con nosotros a los adultos, los padres? Y ayudar, hacer el bien a los necesitados hay por todos lados. A la vuelta de la esquina hay personas que necesitan apoyo. Pero mis amados, como familia tenemos que compartir con aquellos que pasan necesidad. ¿Cómo van a aprender los hijos si no nos ven hacerlos? Les cuento algo. Una ocasión un hermano me dice, pastor, conozco un matrimonio, conozco una familia, están pasando por situaciones difíciles, me gustaría que si me puede acompañar. Ellos ya dijeron que sí reciben la visita, entonces por supuesto no eran creyentes. Y llegamos con el hermano a la hora que fijamos y llegamos, y sí, nos estaban esperando. Era un matrimonio y un par de gemelitos. Nos recibieron, nos saludaron y los niños con la misma se metieron a una de las recámaras. Ya estábamos platicando, conociéndonos, a qué se dedicaban, qué trabajo hacían y todo. No pasó mucho tiempo cuando salen los dos varoncitos, toman 2 vasos y se dirigen al refrigerador, sirven agua, buscan servilleta y uno se dirige hacia mí y el otro se va hacia el hermano. Vasito de agua con su servilleta. Nos sirvieron y justo con la misma se regresaron. Yo no escuché a los padres decir, ya sirvan. Oye, hijos, no. ¿Por qué creen ustedes que lo hicieron? Porque los hijos ven, los hijos aprenden. Y mis amados, el Señor está diciendo que la vida cristiana se vive en el hogar. Y es en el hogar donde se aprende a servir a los demás, a atender las necesidades de las demás personas. ¿Cómo van a aprender a servir a los necesitados si no lo ven de nosotros? Si nosotros no sentimos el dolor, si no nos ponemos en los zapatos de aquellos que pasan necesidad. Así que, amados hermanos, y también dice el mismo texto, practicando la hospitalidad. Tenemos que practicar la hospitalidad. La hospitalidad también se aprende a compartir tu hogar con las personas que en algún momento lo necesitan. Pero también se aprende. La casa es la escuela para enseñar valores. La casa. Yo agradezco a Dios por los hogares, hermanos, que nunca dicen que no, siempre están dispuestos para servir y hospedar. Es una gracia, pero también lo aprendieron. Y gracias por los hermanos que prestaron su hogar también o pudieron compartir ahora que pasó el congreso de esposa de pastores, solo que las hermanas en algún momento dijeron, hermanos, queremos ir a un hotel, gracias. Pero hubieron muchos hermanos que compartieron su hogar
estuvieron dispuestos de hacerlo. Gracias, hermanos. Pero eso se aprende y también se transmite. Y es una cualidad del creyente. Y esto justamente se practica en el hogar. Siguiente punto, mis amados, hacer bien a la familia, hacer el bien edifica a la familia. También, amados, hacer bien y ponerte en el lugar del otro. Hay que hacer el bien y ponerte en el lugar del otro. ¿Qué dice el versículo 14 y 15? Todos, por favor. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Bueno, dice el Señor, bendecid allá afuera con los que te bendicen, pero muchas ocasiones en la misma casa puedes recibir insultos. En el mismo hogar puedes recibir ofensas. ¿Y qué dice el texto? Si te insultan, insulta tú más fuerte. ¿Así dice el texto? Esto no lo podemos hacer allá afuera. Primero es en el hogar. Cuando se dan desacuerdos, cuando se dan inconvenientes en el hogar y hay pleitos y discusiones y gritos, ¿cuál es la excusa que ponemos? Es que surgieron ciertos desacuerdos. No, están peleando. No, es que tenemos puntos de vista diferentes, ¿no? Es que las opiniones son diferentes. Tratamos de maquillar y tratamos de, no solo de maquillar, sino de justificar nuestras malas acciones en el matrimonio, en la familia. Pero ¿qué dice el texto, mis amados? Tenemos que hacer bien. Si hacemos bien a aquellos que nos persiguen por causa de nuestra fe, ¿por qué no empezar en la casa? ¿Por qué no empezar en el hogar? Es ahí, mis amados, hacer bien. Entonces, vamos, hermanos, no a la venganza. No hay que vengarse. Y siguiente, también, hermanos, practica la empatía. ¿Qué dice el texto? Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. No, a lo mejor tu esposo por ahí le duele la espalda o le surge algún inconveniente y tu esposa no digas, algo malo hiciste, lo estás pagando, no, que del Señor nadie escapa. No. O viceversa, si es la esposa que está padeciendo, siente algo, ¿no? Tampoco. ¿Ya ves? ¿No? Al Señor, Dios guarda a sus hijos. No. Nos cuesta muchas veces ser empático. Pero Dios está diciendo, mis amados, si algún miembro de la familia goza, gocémonos. Hagamos ver también que estamos contentos, que estamos felices. Pero si algún miembro de la familia sufre por alguno, no necesariamente un problema de salud, a lo mejor porque perdió su trabajo, a lo mejor sufre porque no alcanzó alguna meta, algún proyecto, pues también compartir ese momento. Así que hay que ser empático con los miembros de la familia. Esto ayuda mucho. Y en último, mis amados, la última enseñanza que encontramos también a hacer el bien edifica la familia. La palabra del Señor es el penúltimo, vivamos en armonía. Tenemos que vivir, hermanos amados, en armonía. ¿Qué dice el texto? Los textos leemos del 16, por favor, el 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Saben qué dice en la TLA? Vivan siempre en armonía, no sean orgullosos, sino traten como igual a la gente humilde.
No se crean más inteligentes que los demás. Y a veces, mis amados, en el hogar, lejos de vivir y provocar la armonía, nos burlamos de la opinión que no es muy aceptada de él o de ella. Criticamos por algo que tal vez no hizo bien. Y el consejo bíblico, mis amados, es que si vamos a practicar la armonía, no sea fuera de la casa, sino que sea primero en ¿dónde? En la casa, en el hogar. Si vamos a hacer sal, que sea en casa primero. Que si vamos a hacer luz, primero sea en casa, mis amados. ¿Sí? Entonces, por favor, hermanos, veamos que tengamos cuidado con el orgullo. ¿Sí? Al contrario, ayudemos. Porque puede darse de alguna manera, mis amados, la altivez, el orgullo en el hogar. Por alguna razón puede hacer que él tenga mejor remuneración en su trabajo y ella no, o viceversa, o puede hacer que él tenga un grado académico más alto que ella, o puede hacer que culturalmente él haya crecido en otro ambiente, pues, donde pudo desarrollarse mejor y a lo mejor ella viene de otra cultura donde no tuvo la oportunidad de, pues, dominar un buen lenguaje o culturalmente algunas otras cosas, ¿no? Cuidado con eso. No ayuda en nada, al contrario, daña la relación familiar y matrimonial, mis amados. No ayuda en nada el orgullo, la altivez, humillar a alguien, sobajar a alguien como miembro de la familia. Somos un mismo cuerpo. El que daña a su esposa, a sí mismo se daña. El que daña a su esposo, a sí mismo se daña. Tengamos cuidado. El que daña a sus hijos o los hijos a los padres, están dañando a un mismo hogar. Seamos humildes, mis amados. Seamos humildes en ese sentido. La palabra del Señor nos enseña que seamos humildes. Siguiente inciso, también recuerden, hermanos, que la opinión mía no es inspiración divina. Mi opinión, mi sugerencia no es la infalible. ¿Por qué? Porque el texto dice, mis amados, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No. Valoremos también la de ella o la de él. Valoremos también lo de los hijos o los hijos de los padres. Porque suele suceder también que a veces los hijos se puedan burlar de una opinión, de una sugerencia, de un punto de vista del papá. Ay, papá, tú estás en otro mundo, ¿no? Ay, papá, tú naciste cuando no existían ni las teles de color, ¿no? No. Es muy importante valorar las opiniones, el punto de vista de los diferentes miembros de la familia. Si lo vamos a hacer allá afuera, en el trabajo, en la iglesia, ¿por qué no empezamos en casa? Mis amados, así que es importante. Y ahora, por último, mis amados, hacer el bien edifica la familia. Seamos hacedores de la paz. Vayamos al versículo 17. ¿Qué dice el 17, mis amados? Muy bien, así que mis amados, entonces, en primer lugar, hagamos la paz. ¿Sale? Entonces, para hacer la paz, mis amados, es muy importante, ¿qué cosa? No devolver mal por mal. Me la hiciste, me la pagas, ¿no? Me dijiste una, te digo dos. No. Me la hiciste, me voy a vengar. En la vida cristiana no hay lugar para eso. Y por ende, en el
matrimonio. Dice que no hay que devolver mal por mal, sino hay que hacer lo bueno, hay que devolver con el bien. ¿Sale? Un esposo una ocasión me buscó y se puso a llorar y me dijo: pastor, yo traté mal a mi esposa. Le dije palabras hirientes, pero ella continuó con su quehacer y llegó la hora de la comida. Me sirvió amablemente y me habló con una voz que no había rencor alguno. Dijo: pastor, eso me pudo a mí. Comí, tomé valor como varón orgulloso, pero después no aguanté. Y aquí estoy, pastor. ¿Qué voy a hacer? Pues ve y dile a tu esposa que te perdone, que te disculpe, pero cambia. No seas el mismo. Él hizo mal, pero ella hizo el bien. Mis amados, nadie de nosotros está libre de cometer errores, de cometer un pecado en casa. Ella no es la excepción. Él tampoco. Tú no te casaste con un semidios que estuviera libre de pecado. Te casaste con hombres y mujeres. Somos hombres y son mujeres con todas las debilidades, pero tenemos a Dios que nos puede ayudar, el único que nos puede cambiar. Así que, mis amados, no hay que devolver mal por mal, al contrario, hay que hacer lo bueno. En segundo lugar, este mismo inciso, mis amados, también hay que ser hacedores de la paz. ¿Qué dice el versículo 18? Estad en paz con todos. Estad en paz con todos. ¿Sí? Estad en paz. No es fácil. Dios dice el texto, estén en paz. No dice Dios, voy a mandar la paz. No. No es como cuando Dios manda la lluvia. Señor, mándanos lluvia. Y pues porque Él es el que manda la lluvia. Pero la paz, Dios dice, tú debes de buscar la paz. Tú eres hacedor de la paz. ¿Y cómo vamos a buscar la paz? ¿Y cómo vamos a ser hacedores de la paz si en nuestro corazón no hay paz? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que Dios transforme mi vida y que me sea capaz de traerme esa paz para que yo pueda dar paz. Así que, mis amados, debemos ser hacedores de la paz. Así que la paz no es algo que, ay, Señor, dame paz. No, yo voy a procurar. Tercer lugar, hermanos, también no a la venganza. ¿Qué dice el versículo 19? No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo, o sea, tu esposo o tu esposa, tuviere hambre, no se llega a ver al esposo o a la esposa como enemigos. ¿Ah? Hay hogares que sí. Entonces vamos a quitar ahí si tu enemigo, entonces vamos a poner aquí si tu esposo o tu esposa tiene hambre y si tuviere sed. Y entonces haciendo esto, ¿se dan cuenta? Pero nosotros queremos que venga un enemigo y que nos declare la guerra. No, es en casa. Es ahí en el diario vivir, en el quehacer de todos los días, en el hogar. Vamos a empezar.
Porque si no queremos enfrentar al enemigo allá afuera, al hermano que tuvimos una diferencia, al compañero de trabajo que tuvimos una diferencia, oye amigo, discúlpame, perdóname, espero que pues ya no vamos a volver. No, en casa empecemos. Porque la vida cristiana comienza desde casa. Así que mis amados, es muy importante esto. Entonces, en siguiente punto, entonces vemos también ahí, hermanos, que hagamos el bien. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, dice el versículo 21. No seas vencido de lo malo, hermanos, no sé, no quiero que me digan una lista ahorita qué cosas malas surgen en casa, ¿no? De parte de los miembros de la familia, el esposo, la esposa, ¿no? Pero sí pensemos, hermanos, hagamos el bien. Hagamos el bien. Pero muchas veces, repito, esperamos hacerlo allá afuera. No, empecemos en casa. Allí se ve la vida cristiana. Así que mis amados, hacer el bien edifica la familia. ¿Están de acuerdo? Hacer el bien edifica la familia. Ese es el tema de esta ocasión. Así que mis amados, ¿qué vamos a hacer? Si no han marchado bien las cosas en tu familia, en tu hogar, ¿qué vamos a hacer? Yo te invito a mis amados que tú y yo tomemos decisiones firmes para bien de la familia. Tomemos decisiones. De una vez por todas, sí a la vida cristiana, sí a una relación firme con el Señor. Si estamos bien con el Señor, estaremos bien en casa. Porque no podemos decir, no, yo con el Señor estoy bien, pero con mi esposa, pues de vez en cuando. No. Así que mis amados, tomemos decisiones firmes. Deja que Dios edifique tu casa. Uno de los salmos decía, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no es el centro de tu corazón, de tu hogar, si Dios no tiene un lugar en la vida de la familia, pues te vas a esforzar mucho, pero no vas a lograr. Así que mis amados, hacer bien edifica la familia, pero tienes que tener al Señor en tu vida. ¿Y sabes qué dice también la palabra del Señor? El San Juan 10 dice que el enemigo no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Pero Dios, el Señor, ¿a qué ha venido? A dar vida abundante. El ladrón no ha venido sino a hurtar, robar la paz, robar la felicidad, la buena comunicación. No ha venido sino a matar la confianza, el amor, a destruir hogares, a destruir vidas. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida, una vida abundante. Pero no confundamos la vida de abundancia, la abundancia que el Señor ofrece como una vida llena de comodidad. Hace tiempos un señor me dijo, yo no quiero saber nada de la vida cristiana, no quiero que me visiten. Porque él fue parte de una iglesia y estuvo asistiendo por un tiempo. Pero luego tuvo problemas económicos y se fue a la quiebra por mala administración, por no pagar impuestos y todo eso. Él mismo, por su mala administración. Y dijo, si ustedes enseñan que la Biblia dice que la vida cristiana es vida abundante, ¿y dónde está? No. Yo puedo vivir una vida que abunda en gozo, abunda en vida de paz, aunque no tenga que comer. Una vida llena de gozo, aunque no tenga un trabajo bien remunerado. Una vida que abunde en amor hacia la familia, hacia los hermanos, hacia el prójimo, aunque esté quebrantado de salud. La abundancia que Jesús ofrece no es económica, no es material. La abundancia es una vida de paz, de gozo, de amor, de felicidad. Y eso viene del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
Una vez vi a un creyente a un hermano, se paró una persona y le ofendió y se dirigió y le dijo de cosas. Y el hermano con qué temple escuchó todo. Y cuando tuvo la oportunidad de hablar, habló, pero con qué sensatez, con qué temple. Esa es la vida abundante. El ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Quiere acabar con hogares, con familias, pero Dios ha venido a dar vida abundante. Y la vida abundante es solamente en Cristo Jesús. No estamos caminando bien, no estás caminando bien, ven a Jesús. Él es el único que puede ayudarte a tener esa vida familiar, esa vida matrimonial que abunda de su presencia. Que el Señor nos bendiga. Vamos a elevar nuestra voz al trono celestial y lo vamos a hacer con himnos que también nos invitan a la alabanza, a la adoración de nuestro Dios. Así que le invito para que busque en su himnario el himno número 255, el himno 255, porque siempre tenemos que levantar el nombre de nuestro Dios. Amén. Así que digamos todos juntos, tu nombre levantaré. Levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Y siguiendo alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios, busquemos en los primeros himnos de nuestro himnario el número 5 y digamos todos juntos, gloria, gloria, aleluya, hacia nuestro Señor. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya.
gracia del Espíritu ha dicho el Dios de amor, es la que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació y después de 30 años en la cruenta cruz murió, pero vive para siempre, pues la tumba ya venció. Su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. El Señor de los señores ya muy pronto volverá, y a su pueblo con gran gozo a las nubes llevará, y por siempre moraremos todos en la eternidad con nuestro Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Finalmente, hermanos, cantemos el himno número 52, que es tu fidelidad, porque confiamos y sabemos que la fidelidad del Señor es grande, es incomparable, y que justamente gracias a su fidelidad estamos hoy aquí. Así que cantemos todos juntos el himno 52, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Para la gloria de Dios, hermanos.